Salam alaikum. Bienvenido a una nueva sesión de Crónica Andalusí, la noche del Andaluz, y esta vez con la visión de Blas Infante sobre el origen del andaluz, que nuestro hermano Vidal nos ha preparado un compendio de visiones escritas por el propio Blas Infante sobre el origen del andaluz. Un origen que ha estado siempre muy discutido, muy controvertido, y nosotros recurrimos al padre de la patria andaluza para esclarecer su criterio y su directrices ideológica y política, incluso histórica, si cabe. Bienvenidos, salam alaikum. Salam alaikum. Pues bueno, estamos aquí para continuar esta serie de charlas sobre la visión andalusí de Blas Infante. Y para empezar me gustaría decir un pequeño texto que he escrito sobre los comentarios que hemos recibido esta semana y tal, sobre el anterior vídeo y otros vídeos que estamos subiendo sobre la cita de Blas Infante, pues para contestar un poco a esta serie de personas, así ya es masivo, para que se entere de una vez. Entonces, preparar esta pequeña introducción que voy a leer, que dice: continuamos esta serie de charlas sobre el espíritu andalusí de Blas Infante, charlas que nos vemos obligados a realizar por el tremendo ocultismo que existe tras los textos escritos por el propio Blas Infante sobre la sociedad y la cultura andalusí. Después de recibir mensajes y llamadas por parte de personas que consideramos de alto nivel intelectual y supuestos defensores del legado y los fundamentos infantianos, queremos volver a remarcar que estas charlas no son para afirmar o desmentir la supuesta conversión de Blas Infante al Islam, sino para saber cuáles eran sus pensamientos sobre la etapa andalusí. En estos días hemos sido acusados de defender un discurso que utiliza la extrema derecha como ataque a la figura del padre de los fundamentos de Andalucía. Lo que no llegamos a entender es que estos supuestos defensores de lo andaluz renieguen de las propias palabras de su líder por vergüenza morisco-cristiana, por no querer parecer lo que son, lo que somos, moros andaluces, calificativo que utilizó el propio Blas Infante en su viaje a Marrakech al encontrarse con sus primos del Magreb. Y esta gente prefieran que la extrema derecha cree un mensaje de xenofobia, incluso de andaluzfobia, antes que enarbolar con orgullo las propias palabras que defendía Blas Infante, que son unas palabras de pluralidad hacia todo el mundo, que deberían ser defendidas. Palabras que le costaron su vida, pues el asesinato y el genocidio cometido contra él. Quizás la extrema derecha y la izquierda progresista de tapa de jamón y copita de vino coincidan en algo, en que ser andalusí es una vergüenza y que por naíta del mundo Andalucía se fundamenta en al-Ándalus. Cuando Blas Infante dejó claro en su libro El complot de Tablada, página 84, edición de 1931, refiriéndose a una entrevista que le hizo un periodista catalán en la que decía: recuerdo que en cierta ocasión, ya hace muchos años, llegó a preguntarme un periodista: ¿os fundáis vosotros en Al-Ándalus? Y que muy parcamente, sin añadir una palabra más, yo hube de contestarle: sí. Aquí añadí que, claro, Blas Infante dice muy parcamente, sin ningún tipo de duda, sí, ¿sabe? Andalucía, su fundamento que él quería para Andalucía se fundaba en Al-Ándalus. Que esto no quiere decir que Al-Ándalus sea una religión, ¿sabe? O signifique Islam, porque Al-Ándalus, gracias a Dios, significa una pluralidad en muchas religiones, tampoco solo tres, como siempre se dice, sino que había muchas religiones o ninguna. La extrema derecha nos acusa de seguir a un líder simpatizante del mundo arabo-andalusí. La extrema izquierda nos acusa de colaborar con el discurso de la extrema derecha, de mentir e inventarnos palabras de Blas Infante. A ambos extremos les molesta que los andalusíes cojamos con orgullo estas palabras y a ambos les molesta nuestro origen, nuestro ser, como dijo Blas Infante. A ellos les dirijo estas palabras de don Blas. El estigma del origen africano, la primera cuestión que se suscita es la del origen de los autóctonos andaluces.
¿Tienen en las venas sangre africana? Dicen quienes creen que el ser africano es un estigma. Ideal andaluz, página 51, edición de 2010. Y esta sería la pequeña introducción que he hecho para intentar contestar a la gente y volver a remarcar que estas charlas no son para demostrar ningún tipo de conversión a una religión de Blas Infante, sino su visión sobre la época andalusí. Muchas gracias por esta introducción que es tan completa, por decirlo. Realmente es impresionante que las palabras de Blas Infante hace tanto tiempo, un siglo, ¿verdad? Sean tan actuales, porque él pone el dedo en la llaga sobre nuestra identidad norteafricana o africana, y que hoy en día nadie quiere aceptar, ni siquiera la izquierda, aunque la ve con simpatía la llegada de inmigrantes, no asumen que nuestra identidad andaluza está intrínsecamente relacionada con el mundo africano y europeo también, por supuesto, que como, pero también con el mundo africano, pero íntimamente en el propio ADN de la raza y de la cultura. Y esto lo manifiesta Blas Infante en este texto. Además, por ejemplo, me gustaría resaltar la palabra que tú has dicho, de su contestación parca, ¿no? Sí, pero también podríamos tener otra explicación a ese escueto sí. Es como diciendo, no me tires la lengua. No me tires la lengua porque yo sé que estos republicanos, que supuestamente son republicanos, no aceptarían estas ideas porque son demasiadas progresistas para que ustedes lo acepten. Y no lo aceptaron en aquella época, que era la República, y ni mucho menos ahora, ¿no? O sea, tenemos el mismo hándicap, los mismos problemas de rechazo a nuestra herencia, a nuestra naturaleza norteafricana y a nuestro origen sobre el ándalo, ¿no? Y eso se manifiesta en este lenguaje, en este texto que tú has leído, Vidal. Por supuesto que hay un rechazo hacia el mensaje de Blas Infante, porque eso implica todo aquello que nosotros hemos asumido como propio, ¿no? La identidad andaluza. ¿Sí? ¿Alguna palabra o comentario sobre este texto que acaba de leer tu hermano? Bueno, la gente aplica una fórmula discriminatoria hacia el resto de las personas que se sienten andalusíes o andalucistas o andaluces, tratándolos de extranjeros, de extraños y creyéndose ellos autóctonos, cuando a lo mejor corre por sus venas más sangre mora que en nuestras propias venas. Es un poquito ilógico incluso ver cómo algunos de estos políticos, historiadores y tal, pues ponen pegas a que Blas Infante tuviese una visión particular sobre la concepción de Andalucía, basándose en la civilización llamada al-Ándalus. Sí, es curioso que Blas Infante vaya sobre la visión que él tenía del origen de la palabra, del concepto de Andalucía, de Andalucía en sí mismo, ¿no? Y lo hace como una continuidad, ¿no? No es un principio hoy, sino que viene desde la época del origen de la humanidad, ¿no? Y él lo hace con una continuidad que llega hasta nuestros días. Y él lo hace de una forma natural y acepta que nuestro origen está más allá de lo que evidentemente hoy en día es Andalucía, recordando que nuestra naturaleza es propia. Por ejemplo, en estos comentarios que se te han hecho a ti acerca de los vídeos que hemos visto en esta semana, se te ha visto a ti, sobre todo en ese vídeo de manifiesto sobre la toma de Málaga, a ti te han acusado de ese moro, este africano que hace aquí, ¿no? Y es porque claro, un color de piel que es distinto al de Valladolid. Como en Valladolid dice, este es moro. Y encima dice lo que dice, pues ya. Y lo más que pueden decir, que bien hablar el español del moro este. O sea, es como un racismo que existe en su propia ideología política, pero no solamente de parte de los que se llaman de derecha o españolistas, sino la propia supuesta izquierda, que debe de asumir ese lenguaje de Blas Infante, que vuelvo a la misma historia. Blas Infante es utilizado por unos y por otros. Hay personas que hoy en día cobran sueldo de la Junta de Andalucía y reniegan de la autonomía. Y hay personas que tienen el objetivo de fundamento de la fundación de defender el legado de Blas Infante, el legado de Andalucía, el legado de Blas Infante, la ruta Andalucía, tantas cosas del nombre Andalucía y Andalucía, y no hacen una investigación seria como hizo Blas Infante. Así que una buena importancia en la visión de Blas Infante sobre el origen de Al-Ándalus.
remarcar que, claro, a esta gente que hace como insulto la palabra moro, también, claro, esto viene, pues, parte fundamental por las propias instituciones públicas, incluso ayuntamientos y tal, porque en el vídeo que nos referimos, que hice contra la toma de Málaga, que es el inicio de la feria, de la fiesta mayor de Málaga, pues ahí, claro, la feria de Málaga se inicia con una performance en la que se interpreta la batalla entre moros y cristianos, aunque claro, a ellos podrían ponerle andaluces contra castellanos también. Pero claro, ahí en esa performance pues se inicia una cosa y un odio, sobre todo con gente que su cabeza no le funciona muy bien, ¿sabe? Y se inicia una fiesta en Málaga con un inicio que es una celebración de un genocidio, que no sé hasta qué punto estas fiestas pueden ser legales o rozan el límite legal del delito de odio, porque la verdad que es muy fuerte que en pleno siglo XXI se sigan celebrando estas fiestas. Y también remarcar, ¿no?, como tú has dicho, las personas que pertenecen a más instituciones como la Junta de Andalucía, estas mismas personas las puedes ver en el inicio de la fiesta de Málaga, de moros y cristianos, alabando la performance, y después los puedes ver también poniéndole flores a Blas Infante el día 10. ¿Sabe? Que es muy curioso, ¿sabe? Que son las mismas personas. Y claro, esto viene porque ni siquiera nosotros mismos sabemos en qué se fundaba lo que pensaba Blas Infante, ¿claro? Pero tiene una postura muy clara Blas Infante sobre, por ejemplo, de la toma de Málaga, ¿no? Yo me gustaría participar en esa performance. La única condición es que gane el bando moro. ¿Qué te parece? Que no estaría más para que cambie un poco. Si te va a ganar los moros. En fin, la cuestión es que evidentemente ellos no entienden que tú puedes hacer un delito de odio, porque dicen, ¿cómo hacer un delito de odio si España se fundamenta en eso? Esa es la verdad. España es cristiana, claro. España es esto, y nosotros, o sea, ellos tienen tan asumido esa comedura de coco que aceptan eso como una parte de su propia naturaleza, de la naturaleza de España. Incluso, fíjate, si aceptan que los toros es una fiesta y es arte, dicen, esto es arte, y es matar una vaca cruelmente. El hecho de que en Málaga se hiciera la toma de Málaga es lo mismo que la espantar. Cuando ocultan lo que pasó hace unos años aquí, la matanza que hubo en Málaga en la época de la República con el alzamiento de los militares, o como está pasando en Gaza, en Palestina, ¿no? Ocultan esa realidad y la transforman en algo hasta festivo, si quieres decir, algunas veces. No me extrañaría que algún día empiecen a celebrar la toma de Gaza por parte del ejército israelí y lo hagan como una fiesta, como nosotros están celebrando la propia conquista de nuestra tierra. Que hay que ser estúpido para celebrar la conquista de tu gente. Porque todos sabemos, o deberíamos saber, en qué consistió la conquista. No lo vamos a repetir porque ya está en tu vídeo y lo podemos ver. El hecho es que cuando te ven, si ven a mí también, me dicen, vete a tu tierra, pero si yo estoy aquí, ¿cómo puede ser que no puedan entender que tú adoptes otra identidad en cuanto a la religión o la postura política? Como bien has dicho, no es solamente la religión, es una actitud política de asumir que nuestra identidad está en esta parte del estrecho y en la otra. En los dos sitios. Como ha empezado tu discurso, cuando él llega allí llama moro andaluces, utiliza las dos palabras como una unión a nuestros primos, familiar, hermanamiento con nuestros primos del norte de África, ¿no? Y de alguna manera utiliza un lenguaje que unifica. Ese es nuestro objetivo y ese espero que sea el vuestro también. Iba a decir algo, ¿verdad tú? Sí, ahora el próximo día 2 se celebra el Día de Ceuta, el día en que Enrique el Navegante invadió y masacró a la ciudadanía ceutí, expulsándola de la ciudad y colonizándola. Y muchos ceutíes están muy contentos porque no conocen los detalles de esta historia y van a festejar. Es un día de duelo, queremos que algún día se consiga entender, ¿no? Para nosotros es un día de duelo porque es un día en que los ceutíes fueron expulsados, porque esos ceutíes eran andalusíes. Sí, sí.
pertenecían de facto al orden que sea de la península ibérica, y lo que hicieron fue expulsarlo de ese trozo de tierra, implantando un nuevo gobierno basado en la muerte y en la destrucción. ¿Y qué día has dicho? ¿El día 2 de qué? ¿Qué mes exactamente? De septiembre, ahora dentro de un par de días. Ah, pues no lo sabía, tenemos que hacer algo, por lo menos, no sé si una Ceuta, pero por lo menos... Más adelante. Primero hay un trabajo arduo de concienciación a la población ceutí, primero para que reconozcan en sí el ser andaluces o ser andalucíes. Muchos, desgraciadamente, viven en una dualidad. ¿Sí? La gran mayoría sabe que viene de Marruecos, hay otra mayoría que viene de Europa, pero los que vienen de Marruecos no saben que son esos nietos, esos descendientes de esas personas que no solo habitaron Ceuta, sino fueron reyes o fueron gente honorable, intelectuales en la época andalusí. Sí, y anterior, yo diría también que anterior, porque la cultura no nace en Andaluz, es incluso anterior a la época de la Hombre, nosotros nos identificamos con todas las civilizaciones que existieron en el norte de África y en la península ibérica, desde Tarteso, la Atlántida, la misma Hispania, e incluso durante el gobierno visigodo hemos hablado de Witiza, que era un rey legítimo, era un rey que respetaba las creencias, era un rey que ayudaba al pueblo. Pero vamos a hacer un corto receso o venga. Que venga. Vale. ¿Hacemos un corto receso o esperamos que esté disponible? No, continuamos a ver lo que dura el teléfono. ¿Qué es lo que está caliente, Vidal? El teléfono, que no vea. Va a explotar. A ver si la guasa andaluza a otra gente que no conozcan el cachondeo nuestro, ¿verdad? En fin. Bien, ¿podemos continuar con la interpretación de la historia de Blas Infante de Al-Ándalus, de la visión de Blas Infante sobre Al-Ándalus? Sí, yo he recuperado para esta charla un par de textos sobre la visión de Blas Infante sobre el inicio de Al-Ándalus. También remarcar que esta recopilación de textos no está siendo fácil porque muchos se encuentran en primeras ediciones antiguas o directamente en libros que ya no se editan, como por ejemplo el que traje el otro día de Fundamentos de Andalucía, que creo haber visto que solo están disponibles, creo que 7 u 8 ejemplares en internet, y ya cuando ya ese libro se acabe, pues a no ser que lo vayan revendiendo, no hay otra forma de saber lo que es los textos de Blas Infante que están recogidos ahí, que para mí yo valoro de gran importancia. Entonces voy a empezar con uno de los textos sobre el inicio de Al-Ándalus y su visión de Blas Infante, que dice Blas Infante: hay un bárbaro andaluzado, aquí tenía sus propiedades, aquí educó a su hijo, tal vez corría sangre andaluza por sus venas. Este bárbaro era humano y utópico, una de las grandes figuras de la historia, como Akenatón, como Evil Morak o Asoka. Se nombraba Witiza, protege a los judíos que desde los tiempos de Tartesos inundaban Andalucía. Ordena convertir las armas en instrumentos de labranza, derrumba fortalezas, desobedece a los concilios de los obispos, permite el matrimonio entre los clérigos. Los bárbaros reaccionan, triunfa la reacción y Cristo germanizado vuelve a reinar con Rodrigo. Por poco tiempo. ¿Qué hacer? Andalucía es la cava, la mala mujer. Es el símbolo de Andalucía, profanada por la barbarie. Legiones raudas y generosas corren el litoral africano predicando la unidad de Dios. Aquí, analizando este texto, pues gracias a Dries, en el final de la cita donde dice Andalucía en la cava, pues la verdad que yo personalmente ahí tenía otra visión sobre esa frase que ha cambiado un montón y le da un sentido total a la cita entera.
que la verdad que gracias a Adri por otro día pasarme esta información, porque yo creía que Blas Infante hacía alusión a la cava musulmana y claro, yo me daba cuenta que, hombre, Blas Infante sabía árabe, pero la cava estaba puesta de otra forma como no se escribe. Y al final hace alusión a Florinda la Cava, Rodri, que creo que es la hija del conde Don Julián, que fue violada. Entonces, claro, cuando dice que Andalucía es la cava, la mala mujer que fue profanada, pues es que son increíbles estas palabras de Blas Infante. ¿Sí? No se te escucha ya. Ahora. Ah, no, a ver. Sí, la hija de Witiza, ¿verdad, Adri? ¿O me equivoco? No, la hija de Don Julián. Los hijos de Witiza, después de la muerte del rey, tuvieron que escaparse porque estaban condenados a muerte por parte de Rodrigo. Entonces el conde Don Julián los auspició en Ceuta. O sea que los descendientes del rey legítimo de esa España visigoda acabaron sus días en Ceuta escondidos por temor a que Rodrigo los asesinara para que no pudieran disputar el poder del reino. Jugada excelente que hizo el conde Don Julián de avisar a cuantos había en el norte de África que pertenecían a esa España para, de alguna manera, dar ese golpe de Estado para cambiar las reglas de juego. A partir de ese momento floreció una civilización sin parangón que iluminó toda la humanidad. Muy bien explicado. Al norte de África, que se llamaba Tingitania, ¿verdad? Pertenecía al mundo visigodo y latino y sí. se organizaba desde Córdoba senatorial, ¿verdad? O sea, pertenecía a Andalucía previamente, incluso al Ándalo, ¿no? Este texto que nos ha leído el hermano Viral, deberían de leerlo los historiadores, los supuestos historiadores que hablan de la conquista. Cuando hablan de la conquista árabe. Sí, adelante, Dri. Sí. No, digo, pueden leerlo, pero pasan de ello. Ellos basan sus estudios en un Blas Infante cristiano, en un Blas Infante totalmente cristiano, ¿no? Sin opción a que pudiese tener otra visión sobre la identidad o la religión o una cosmovisión X. Hemos dicho al principio que no vamos a catalogarlo aquí de musulmán. Sabemos que fue cristiano, pero estas personas no profundizan en la simbología de los textos. No quieren darle veracidad a esas palabras de Blas Infante. Siguen extranjerizando al musulmán como si fuese un invasor que estuvo aquí 800 años y que después se le consiguió expulsar. No son capaces de discernir que de decenas de miles de años las personas que transitaron por esta zona a 500 o a 1000 kilómetros a la redonda somos los mismos. Sí, pero ya te digo que en este texto hay un compendio absoluto y rápido, aunque son pocas líneas, pero realmente impresionante la capacidad de concreción que tiene Blas Infante en cuanto a que utiliza palabras muy concretas. El bárbaro, o sea, el germano, el visigodo, se hace andaluz. Sí. ¿Lo entiendes tú? Porque no lo digo, porque muchas veces parece que hay que explicarlo y traducir los lenguajes que la gente... El visigodo se hace andaluz, ¿eh? Claro, porque otra cosa... Y al hacerse andaluz tiene sus propiedades aquí, o sea, educa a sus hijos aquí. O sea, ese bárbaro que venía de Germania empieza a hacerse civilizado, ¿eh? Porque incluso dice, tal vez corría sangre andaluza por su pena, casándose en matrimonios mixtos, tal vez. Ese bárbaro era humano y utópico. O sea, ya no era el bárbaro que venía con un pensamiento distinto, sino de pronto se convierte en el humanismo y la utopía de la libertad. Una de las grandes figuras de la historia y hace un recorrido incluyendo a Akenatón. O sea, sabemos que Akenatón era un faraón de la época de Egipto. Sin embargo, ese faraón de Egipto llamó a la unidad de Dios. O sea, ese implantó de alguna manera el culto al único Dios, destruyendo cualquier otro Dios que no fuera Dios. Luchó contra los dioses, ¿verdad? O sea, el primer unitario que hubo en la península, por decirlo así, fue este bárbaro, este
estos huitizas, estos germanos andaluzados en la época previa al Islam. O sea, ya existe un Islam, un al-Ándalus previo. Muchas veces hablamos si el Ándalus empezó en el 711, Blas Infante nos está diciendo que empezó antes. Empezó con estos episodios cuando hay unos señores que construyen una sociedad distinta, una sociedad que dice, protege a los judíos, cosa que en el norte no existía. Desde los tiempos de Tarteso existían judíos aquí, no allí, no en el norte, aquí en Andalucía existían desde la época de los Tartesos. Los judíos que eran comerciantes y había Andalucía, inundaban Andalucía, dice, exactamente dice, inundaban Andalucía. Y el rey germano que se había hecho andaluz ordena convertir las armas en instrumento de labranza. O sea, ya no es un rey guerrero, como era típico de los guerreros visigodos o godos, y era un rey civilizador. Promovía la agricultura, ¿no? Además, pero es que además derrumba fortalezas. Ya no se trata de crear cuestiones o edificios bélicos, sino construir monumentos, o sea, edificios culturales o sociales. Y además dice, desobedece a los concilios de obispos. Esta parte es muy importante. Desobedece a los concilios de obispos significa, se gana la enemistad del Vaticano. El Vaticano a partir de ese momento es enemiga de este grupo de hermanos. Ya no son amigos. El clero, la iglesia católica se vuelve enemigo de estos hermanos hechos andaluces. Y además permite el matrimonio entre clérigos, significa que derrumba el celibato, un celibato que tenía su origen en el culto romano de las vírgenes, las vestales, que no tiene nada que ver con la religión de Cristo, ni mucho menos con el Islam, que vendría después, ¿no? Estos bárbaros reaccionan, o sea, el enemigo, los bárbaros, en este caso se refiere a los del concilio de Niceo, de obispos, que reaccionan. ¿Y por qué? Porque construyen un Cristo germanizado. O sea, ellos crean un Cristo a su manera, no el Cristo que defendían los unitarios, un Cristo de igualdad, de encuentro, de civilización, sino un Cristo de imposición. Y vuelve a reinar con Rodrigo, el que conquista la península por poco tiempo antes de ser derrotado por la Revolución Andalusí del 711, que es consecuencia de estos actos, ¿no? Por último dice, por poco tiempo, ¿qué hacer Andalucía, que es la cava, ¿no? La cava, la virgen que ha sido mancillada por Rodrigo, porque Rodrigo viola a esta hija de Julián, como nos ha explicado nuestro hermano Dris, la viola, y en venganza, digamos, se le atribuye a la venganza la supuesta lucha de don Rodrigo de don Julián contra don Rodrigo, ¿no? Y lo hace porque se le acusa de que es mala mujer. O sea, si Rodrigo lo hace es porque... Y ese símbolo es lo que simboliza la Andalucía profanada por la barbarie. Legiones de raudas y generosas. Fíjate, utiliza la palabra generosa, corren por el litoral africano predicando la unidad de Dios. ¿Por qué utiliza la palabra generosa, Blas Infante, cuando se refiere a esos supuestos invasores? Es que es curioso estos matices que Blas Infante vierte en esa frase tan pequeña y que dice tanto. Y ningún historiador, ningún político basa su estudio en Ahí hay una academia para investigar y nosotros la vamos a investigar, ¿verdad, hermano? Añadí que se me olvida, creo, decir de dónde es la cita. La cita es del libro La verdad sobre el complot de Tablada, la página 89, la edición de 1931, por si alguien quiere buscarlo, por si a lo mejor se piensa que no estamos inventando las citas de Blas Infante. Así podrán comprobar de que son citas en crudo, ¿sabe? Que no hay ninguna palabra cambiada. Pero el libro se llama La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, ¿no? Exacto, sí. Muchas veces la cortamos y nos quitamos del Estado Libre de Andalucía. Bueno, sí. Pero bueno, porque es muy largo, ¿no? Tenía otro texto por ahí, ¿verdad? Interesante, ¿sí? Sí, tengo por aquí un texto más que... aquí está. Dice, nadie, ni aun los nobles, exceptuando el clero, sabía leer y escribir. En Andalucía todo el mundo sabía. No hay manifestación cultural alguna que en Andalucía libre o musulmana no llegase a alcanzar una expresión suprema. No puede llegar a existir una economía social que asegure mayor fuente de bienandanza. Los más deliciosos frutos estaban de balde. El comercio era tan poderoso
que bastaban los ingresos aduaneros para cubrir los gastos públicos y mantener repletas las cajas del Estado. Y las artes, Andalucía canta y su música se propaga, deleitando a todos los pueblos del continente. Pero Europa tiembla de envidia, se consume de rencores. Ella es cristiana. Andalucía, con nombre islámico, es librepensadora. Esto también está en La verdad sobre el complot de Tablada, el Estado Libre de Andalucía, en la página 90, en la edición de 1931. Es súper curioso cómo Blas Infante habla de la sociedad andalusí y después cómo habla de los conquistadores de Andalucía. Es como tú dices, que yo la verdad que es que en ninguna charla que se hable sobre Blas Infante se dice su visión, y sobre todo también es curioso como en los colegios andaluces estas cosas no se enseñan. Se enseña a comer pan con aceite y a poner la bandera. Pan, aceite y jamón. A los niños aquí en el colegio les enseñan a que el pan lleva jamón. Es así como te lo digo. Claro. Los bárbaros siguen por aquí. Sí, en este segundo texto, digamos, yo veo la visión ya de la Andalucía construida, al andaluz, ya el andaluz está, ¿no? Aquello fue, digamos, el inicio, el enfrentamiento contra de poderes, lo que creó el enfrentamiento con los obispos del Vaticano, que eran los que pagaban a los mercenarios del norte. Los visigodos, los godos eran mercenarios, no olvidemos este tipo de cosas, que se ponían a un lado o a otro según tú le pagabas, ¿no? Ellos, los visigodos, los godos, querían invadir para ser romanos, para ser ellos los romanos, y lo que hicieron era ponerse al servicio como cualquier buen grupo de mercenarios, ¿no? Y en este caso ya esa batalla ha terminado, ya se construyó Andalucía, y ahí explica lo que es Andalucía por Blas Infante. Y es un texto, evidentemente, como siempre nos tiene acostumbrado Blas Infante, espeso, cada palabra, cada frase tiene importancia, pero a mí por empezar quizá por la mitad, cuando dice Blas Infante, Andalucía canta. Este hecho de que Andalucía canta parece algo folclórico, ¿verdad? Muy bonito, porque nos viene bien con la feria, qué bonito. Pero sin embargo está haciendo referencia a Tartessos. Es que no es casualidad. Cuando Blas Infante habla de que Andalucía canta, no es porque sea una cosa folclórica pastorista, que no existía en aquella época, pero sin embargo sí nos hace referencia a las pueblas gaditanas, a las jóvenes gaditanas, las cuales eran famosas en el mundo romano, porque eran de la época fenicia y utilizaban unas cantes que eran famosas. Las gaditanas ya en aquella época cantaban por tanguillo, como decimos, y utilizaban un traje que está descrito por los propios romanos de lunares y con, ¿cómo se llama? Con volantes. Un traje de flamenca, tío, hace ya 3000 años. Y además hay un texto, por ejemplo, cuando dicen que Estrabón creo que era, ¿no? O alguno de esos, que dice que las leyes en Tarteso se recitaban. No tenían leyes escritas, sino que lo recitaban. ¿Tú te imaginas cómo sería aquello? Bueno, pues ¿cómo se llama? Uno que llega al pueblo y dice, por orden del señor Tarteso se ordena saber. Y de una manera como poética, ¿no? Algo así, ¿no? Es un lenguaje poético, un lenguaje musical. La música forma parte de la comunicación. Por lo tanto, este hecho de que Blas Infante diga Andalucía es música, no es una cuestión baladí, es una cuestión que nos implica con la Andalucía desde la época de Tartessos. Por eso para mí esa frase es una, como tanta, de máxima importancia, ¿no? Muchas veces yo escucho muchas críticas acerca de que nosotros vemos una Andalucía utópica de bienaventuranza, ¿no? Pero es lo que se puede ver. ¿Qué quiere que veamos? ¿Muerte y destrucción? A ver, nosotros tenemos una utopía que es la paz, que es la armonía entre hermanos y la hermandad, y que todos podamos disfrutar de una calidad de vida por lo menos digna. Para esta gente yo no veo políticos. Hay muchas cosas, ¿no?, que impactan y a uno se le quedan grabados. Yo, conforme el Estado, el gobierno, permite que ancianas se tiren de 5º piso, a mí, perdona, pero eso me deja señalado. Por un desahucio, por 50 euros, por 100 euros, por 200 euros, que una señora mayor que ha dado al Estado con su sudor lo que ha tenido que dar, que ha
ha contribuido con su propia vida para que nosotros seamos quienes somos, que no se le permita vivir. Al revés, se le empuja a la muerte. ¿Dónde Sí. está? Sí, es un sistema de vida, un sistema de modelo en el cual todo tiene precio, ¿verdad? La casa, la vivienda, la comida, hasta el agua, el aire, todo tiene un precio, todo vale algo. Y hay en contrapartida un mundo como este, en el cual se sembraban, imagínate una higuera, hablamos de higuera, ponemos una higuera. ¿Cuánta gente pueden comer de una higuera? ¿Cuántos? Los animales, las plantas, ¿cuánta gente pueden comer de una chumbera, de una no sé, muchas plantas que habían, algarrobo, tantas plantas que de una manera natural se plantaban, por ejemplo, en Al-Ándalus se plantaban árboles para que la gente comiera, no era una cosa privativa, una cuestión de economía, una cuestión, hasta el punto, como ha leído Blas Infante, bueno, Pilar, el nombre de Blas Infante, que los impuestos que se cobraban eran solamente de la aduana. Imagínate, o sea, en Andalucía no había impuestos. Ayuso hubiera tan cantada. Impuestos, no hay impuestos. ¿Por qué? Porque con lo que cogían ya era bastante. Con lo que cogían ya era bastante. Sin embargo, hoy en día tenemos un pensamiento de que yo tengo más, pero quiero más. Entonces, esa es la diferencia, hermano. El pensamiento que alumbra esta civilización. Una civilización que crea riqueza o una civilización que vive a costa del pobre, del sudor del frente. Esa es la diferencia. ¿Ya sabes cuál es la que predomina? Vidal, gracias por tu Yo quería remarcar que una anotación, ¿no? Como diría dicho que estos partidos que afirman de que Blas Infante era cristiano, vaya, que nosotros mismos lo hemos vivido cuando visitamos Dar Alfará, que el encargado de enseñarnos en la casa quería remarcar una y otra vez de que, claro, de que él era cristiano, que tenía su virgen, que no sé qué, no sé cuánto, pero claro, cuando ya te vas a sus textos y ves que él escribe Europa tiembla de envidia, se consume de rencores, ella es cristiana, está dejando claro que Andalucía no es cristiana y por lo tanto sus sentimientos no lo podemos llegar a saber porque no somos Blas Infante, pero sus sentimientos de decir que Andalucía nunca podrá llegar a ser Europa y Europa es cristiana, pues Andalucía por la conclusión lógica no lo es. Y también remarcar que esta frase yo nunca la he escuchado, dice Andalucía con nombre islámico es libre pensadora. Estas son los tipos de frases que los andalucistas se avergüenzan por su vergüenza morisco-cristiana, porque esto no tiene ningún tipo de vergüenza. Sea islámico no lo sea. Tiene que, y además islámico, como creo que le he escuchado a Emilio González de Ferrín alguna vez, se puede significar dos cosas, o la cultura o la religión, que tampoco tendrían por qué avergonzarse, porque la cultura, claro, era islámica. Es que no hay otra. Fuera lo que fuera, incluso la gente atea o sin religión o de otro tipo de religión, como el Alpujarra, lo mejor, otro tipo más así, más mago, cosas así, eran aceptadas en Andalucía y todos eran en una cultura islámica, no había ningún problema. Sí, el animismo, por ejemplo, el animismo significa creer en ánima, ¿no? En espíritu y cosas así, ¿no? Eso se mantiene en Andalucía. Hemos visto santones, hemos visto la piedra donde se reza y te queda embarazada, tipo de cosas se han mantenido, igual que en África, en Norte de África, porque no se trata de eso, se trata de que, digamos, tú tengas la opción de saber la verdad que quieras buscar. Evidentemente no se impone la verdad en el conocimiento, pero sí es verdad que Andalucía se define como define como libre pensadora. O sea, tú puedes pensar libremente. Tan sencillo como eso. Y dice, yo quiero adorar a la estrella. Pues adorar a la estrella. La diferencia está, que ahí es donde viene el conflicto, realmente en Andalucía, es cuando tú pones vallas al campo, puertas al campo, diríamos nosotros en Andalucía, ¿verdad? Tú pones puertas al campo y ahí tienes el conflicto. Por ejemplo, en Barbastro, la rebelión de los cristianos y en Hafsun, los que defendían eran caciques que querían volver al sistema esclavista de la época antigua y la revolución que había triunfado en Andalucía decía que no, que la tierra es para el que la trabaja, que eso del esclavismo se acabó, que no hay de derecho que exista la esclavitud en esta tierra. Entonces se enfrentaba a la Córdoba califal, claro, porque era el ejemplo de soberanía andalusí
que había creado un mundo en Andalucía, en torno al andaluz, donde todos somos iguales y tenemos derecho a la tierra. Y de pronto aparece otra diciendo, es que mi cultura dice que tú eres esclavo, este hombre es esclavo mío. Eso no se permite. Eso no se permite. La tierra es del que la trabaja, pero ya está. Entonces, ese tipo de enfrentamiento sí no es religión. Se puede sustentar en la religión, pero no es economía. Sí, Dri, adelante. Me ha hecho recordar un fragmento de la película de Casaviejas, Jihad, cuando la imagen se mueve entre la campiña, ¿no? Y dice esa frase que tú te conoces, ¿no? Nuestros hermanos que vinieron desde el otro lado. Y nos ayudaron a liberarnos de los godos, dice. Y nos ayudaron a liberarnos de los godos. Bien. Claro, precisamente por eso muchas veces el árbol no nos deja ver el bosque, como diría Shakespeare, ¿no? Claro, tú te fijas en los detalles, que si era cristiano, era un sector. Da igual, aquí lo que estamos hablando de la economía. Y en la economía había perdido, los ricos habían dicho, ay, que me han quitado las tierras, que me han expropiado las tierras. Y se iban corriendo a buscar ayuda. Se fueron al norte a reconquistar que yo tengo derecho sobre esta tierra. Y traían un papel diciendo que su abuelo era el dueño de esa tierra. Imagínate, ¿no? Y la gente dice, este tío está loco, si esta tierra... Hemos hecho una revolución social que nos hace librepensadores. Seguimos la tradición griega, seguimos la tradición helénica, seguimos la tradición de las grandes culturas, como Blas Infante ha puesto en contexto desde Akenatón hasta el propio Wittiza, ¿no? En el sentido de buscar una sociedad librepensadora. Eso es Andalucía. Pero además lo dice con nombre islámico, Al-Ándalus. Y como tú dices, Bilal, como personas que esta gente no ven esas letras, tú no lo ves, Uy, yo lo veo, tú lo has leído igual que yo, ¿no? Porque no lo ven ellos. Porque eso claro. transforma. Cuando a nuestro mártir de la causa andaluza lo asesinaron, perdona, lo asesinaron, fue por eso, porque decía esas cosas. No decía, no era tibio. Evidentemente, vamos a celebrar la toma de Málaga. En su vida era tibio como yo soy con mi mujer o con mis vecinos. Yo no me voy a enfadar porque mis vecinos recen o canten o lo que sea, ¿no? Bueno, si desafinan un poquito, pero sí que tengo que decir lo que tengo que decir. Y eso es lo que Blas Infante dijo, la verdad. Y la verdad del complot de Tablada es lo que consiguió asesinarlo. Perdona. Adelante, Dri, perdona que te haya interrumpido. No, ya lo has dicho tú, la libertad. Lo has dicho tú. No, tú has dicho algo más. Tú ibas a decir algo más. No, de verdad que no. El hecho de que la fusilaran es porque ni los de izquierda ni los de derecha lo soportaban. Cuando Blas Infante el otro día preguntaba si la reforma agraria, ¿dónde estaba promovida por Madrid, por el gobierno? No, el gobierno no promovió la reforma agraria. Por eso lo mataron. Por eso y por muchas cosas más, pero por eso lo mataron, porque el hombre, Andalucía, quería su reforma agraria. Que decía, oye, usted había conquistado este derecho a la tierra porque había un botín de guerra. Hubo una matanza, una guerra, y habéis conquistado la guerra. Eso no es de derecho. Tú la tienes que vender o expropiarla y devolverla al pueblo andaluz, para que el pueblo andaluz la use. Esas son palabras grandes. Y los que sucedieron a Blas Infante en términos políticos, la Junta de Andalucía traicionó a Blas Infante y olvidó la reforma agraria. Se quedó en comer pan con aceite. Eso es lo que es el país de Andalucía. Pero la reforma agraria, que debería de ser el motor de la economía soberana de Andalucía, porque Andalucía ha prescindido de la soberanía. La soberanía es que yo me puedo buscar la vida con mis propios medios y no tengo que depender de nadie, ni de Barcelona, ni de Madrid, ni de Alemania. Yo tengo mi derecho a trabajar mi tierra sin tener que irme más lejos. Es mi tierra. ¿Por qué tiene que venir una empresa vamos a ver, tú eres de Jerez, ¿no? Cerca. ¿Quiénes son los señoritos de Jerez? Los Osborne, que son de Francia, ¿no? Los Domé, los Terry, ¿de dónde son? Es lo que han dominado siempre la campiña jerezana. Y después venimos de que somos muy de izquierda. Vamos a echarle a esta gente. Esta gente no tiene derecho aquí, hasta aquí. Y si no empezamos por ahí, por el repartimiento de la tierra, como lo mínimo, la base de la sociedad andaluza. Cualquier otra cosa es una tradición al pegar a Blas Infante. Y perdona que me ponga emocionado porque me duele.
Bueno, pues veo que se ha acabado, ¿no? Porque ya no hay ninguna conversación más. Tienes el teléfono calentito, ¿verdad, Vidal? Sí, ya está. Yo, en verdad, para finalizar y para dejarlo para la tercera charla, pues quiero decir una última cita de Blas Infante, que ya esto sería, pues, su visión sobre el final de Al-Ándalus. Hemos hablado del principio y ahora una visión sobre el final, y ya deja abierta para la tercera charla, que hablaremos sobre la visión de la conquista de Andalucía por parte de Blas Infante y Chávez. Sí. Dice Blas Infante: traducen nuestros libros, preparan con la ciencia andaluza su renacimiento. Todos sus grandes hombres, teólogos, filósofos, médicos, poetas, son discípulos de Andalucía, pero la odian, no es cristiana. La verdad sobre el complot de Tablada, la página 90, la edición de 1931. Como aquello que nos llama gilipollas. Mucho estudiar, pero dentro de su corazón pareciera que la odiara. Sí, son claro, insultos que la sí, gente hace. insultos gratuitos, y que estas palabras no tienen ningún tipo de vergüenza. Ya como para finalizar mi intervención, quiero remarcar que este tipo de palabras y citas de Blas Infante para nosotros los andalusíes no son ningún tipo de vergüenza, y las vamos a llevar con orgullo. Muchas gracias, Vidal, porque realmente necesitamos conocerla, porque muchas veces lo olvidamos o no la sabemos todas, y mucho menos la gente que nos escucha, ¿no? Esperemos que estas charlas sirvan para difundir las palabras, y de ahí empezar un gran proceso de investigación, de desarrollo de una cultura andalusí que nos libere y nos lleve a esa gran cultura de humanidad que decía Driss, ¿verdad? Sí, Dante, dime. No, yo me gustaría que volvieras a repetir las palabras que tú lanzaste a las personas que nos ven, que tomen conciencia sobre lo que es Andalucía, sobre el trabajo que se está haciendo, que te quedó muy bien, de verdad. No, dímelo tú, si se me ha olvidado ya. No, en el último vídeo que hicimos, en el primer vídeo que hicimos, hiciste un llamamiento a los ciudadanos en general, especialmente a los jóvenes que todavía no están concienciados sobre la realidad andalusí. En este contexto, en este tiempo, 2024 en adelante, que tengan conciencia de sí mismos, que se puede trabajar desde cualquier ámbito, desde cualquier campo, y que son necesarios. Estamos esperándolos como el que espera agua de mayo, y inshallah poco a poco se irá conformando un cuerpo que dará cabida a ese cambio que anhelamos, ¿no? En que los más desfavorecidos, los vulnerables, puedan de alguna manera vivir con dignidad y no correr el riesgo de quedarse tirado en la calle, de morir sin asistencia sanitaria, de que los jóvenes que tengan hijos que puedan culminar sus estudios sin verse restringidas por motivos económicos. Amén. Construyamos entre todos una gran Andalucía. Nos vemos pronto, ¿verdad? Muchas gracias y hasta la próxima. Salam alaikum.